Muy buen día tengan todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Vamos a estudiar la continuación del tema de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a orar así como estamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ilumine. Que el mensaje que has puesto en la Escritura nos abra el entendimiento para saber el día y la hora de la profecía en la cual estamos. Que tu bendición no nos falte. Ayúdanos a levantar en alto tu nombre y tu maravillosa ley. Ayúdanos a levantar la cruz de Cristo en alto, Padre. Gloria a ti por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. En el video anterior, nosotros hemos estado hablando acerca de Apocalipsis capítulo 13. Vamos a retomar el tema en los versículos en los que habíamos quedado. Nos quedamos en el capítulo 13 de Apocalipsis y el versículo 3. Habíamos leído que la bestia que sale del mar de Apocalipsis 13 y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombre de blasfemia, sigue diciendo el apóstol Juan en la visión en la que estaba pasando, dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. El leopardo representa a Grecia, el oso representa a Medo-Persia y el león representa a Babilonia. Y dice: y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Habíamos dicho que el dragón representa a Satanás en primera instancia, que en segunda instancia representa al Imperio Romano y que en tercera instancia representa al paganismo. Tanto el paganismo allá en Europa como acá en América y en todo lado. El versículo 3 de Apocalipsis capítulo 13 dice: una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Bueno, nosotros comprendemos, y los intérpretes de la Biblia, y principalmente los intérpretes adventistas, y claro que también los intérpretes del cristianismo, han llegado a la conclusión de que cuando dice una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, se refiere a la cabeza que representa el poder papal. Porque el poder papal fue herido de muerte con la reforma protestante. Ya desde los reformadores, de la época de los primeros reformadores, la Iglesia Católica empezó a ser golpeada seriamente en su filosofía, en su teología que ellos ostentaban. Reformadores aún de la propia Iglesia Católica, que habían logrado escudriñar las Escrituras, veían que las creencias que la Iglesia Católica había llegado a acunar o acumular no estaban de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Y los reformadores se apegaban a ello y exponían la verdad tal cual es en Jesús. Pero eso provocaba la ira de la Iglesia, y como la Iglesia papal estaba en su apogeo, pues los 1260 años de la supremacía papal corrieron desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Los reformadores peligraron y
y algunos de esos hombres que se levantaron en el nombre de Dios fueron martirizados. Entonces, los reformadores fueron sentando las bases para que de nuevo el altar fuera reconstruido. Pues en Daniel capítulo 8, versículo 14 dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. El que hablaba ahí era el ángel, y el ángel dijo, dice otra versión, cuando hayan pasado 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. En profecía, los 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 años. Y el ángel estaba diciendo que cuando pasaran 2300 años, el santuario sería purificado, o en otras palabras, el santuario sería restablecido, o el santuario sería restaurado. Los 2300 años, la misma Biblia dice en Daniel capítulo 9, dice, desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén. Ese es el momento que se toma para dar inicio al conteo de los 2300 años. Ese momento fue determinado cuando Artajerjes Longimano dio un tercer decreto para la reconstrucción de Jerusalén y del templo judío. Ya Ciro y Darío habían dado otros 2 decretos, pero el tercer decreto es el que se toma como inicio para el conteo de los 2300 años, y ese decreto fue dado el 22 de octubre del año 457. Ese conteo de los 2300 años, tomando como inicio el 22 de octubre del año 457 a.C., nos lleva hasta el 22 de octubre de 1844. Después de que se reconstruyó Jerusalén, se reconstruyeron las murallas y se reconstruyó el templo de Jerusalén, la profecía de Daniel habla de que la profecía dice que pasados 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas de año, o la equivalencia de 483 años a partir del 457, nos llevan hasta el año cuando Cristo fue ungido por Juan el Bautista. Y la misma profecía dice que en una semana más confirmaría el pacto y que a media semana el Mesías sería asesinado. Esa última semana comprende desde que Jesús fue bautizado en el año 27 a la edad de 30 años aproximadamente, hasta el año 34, cuando Esteban fue martirizado, fue apedreado por los judíos. Dice ya media semana, quiere decir que entre el año 27 y el año 34 el Mesías sería asesinado. Eso ocurrió en el año 31. La profecía se cumplió al pie de la letra. En el año 34 se cumplieron las 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad y sobre tu nación. 70 semanas es 490 años, porque una semana tiene 7 días, 7 años. 490 años son la equivalencia de 70 semanas, que van desde el 457 a.C. hasta el año 34 después de Cristo, cuando Esteban fue martirizado. A partir de ahí se le descuentan a los 2300 años 490 años y nos restan 1810 años. Desde el martirio de Esteban, si le sumamos
los 1810 años, el martirio de Esteban fue en el año 34. Si le sumamos 1810 años, nos da la cantidad de 1844. Y eso se cumpliría el 22 de octubre de 1844. El 22 de octubre de 1844, el altar que la bestia indescriptible había deshecho, porque todo lo despedazaba, las obras hollaba con sus patas. La bestia es el papado. Cuando el papado apareció, cambió la oración por el rezo, cambió el bautismo por el agua que le echan a los bebés en su cabeza, cambió el bautismo de los adultos por el bautismo de los niños, y cambió el bautismo por inmersión a un bautismo por agua en la cabeza. El papado simbólicamente destruyó toda la verdad que Dios le había dado al pueblo a través del pueblo judío, y que cuando Cristo vino, el pueblo judío, debido al fariseísmo rabínico, había provocado una confusión. Jesucristo rescató las gemas que Dios le había dado al pueblo judío y al mundo a través de la nación hebrea. Jesucristo rescató las verdades que dio a través de Moisés, y junto con las verdades que él trajo, las engastó en un mejor ornamento, y eso fue la Iglesia Apostólica. Esa herencia teológica que Dios dio a través de Jesucristo, cuando apareció la bestia, cuando la Iglesia Apostólica era una iglesia maravillosa, linda, hubo un cisma. En ese cisma, más de la mitad de la Iglesia Apostólica se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles. Pero una parte, casi la mitad, porque la mayor parte, más de la mitad, se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo. Pero una parte más pequeña, casi la mitad, una tercera parte, casi la mitad, abrazó el paganismo de Roma. Al abrazar el paganismo de Roma, lo que vino a suceder es que ahí fue el momento en que nació la Iglesia católica, apostólica y romana, una iglesia cruel y perseguidora. Le estorbaban en el camino las tribus arrianas, porque Arrio, un hereje de la fe una vez dado a los santos, predicaba una filosofía, porque no era una fe santa, una filosofía cristiana que nació en Alejandría, que ahí tomó forma, pero Arrio la tomó de filósofos anteriores a él, filósofos que lo tomaron de Babilonia, de Medopersia, de Grecia y de la propia Roma. El arrianismo niega la existencia del Espíritu Santo, afirma que Cristo no es preexistente y afirma que Cristo y el Espíritu Santo son la misma persona. El arrianismo afirma que Cristo es de sustancia diferente al Padre. Los que predican el arrianismo, hay algunas cosas que no lo saben. Ellos no te dicen que Arrio decía que Cristo era de sustancia diferente al Padre. La homoousion que predicaban los trinitaristas, Alejandro y Atanasio, y la homoousion que predicaba Arrio. Esas dos escuelas teológicas se enfrentaron en el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, el emperador en turno del Imperio Romano de Occidente y de Oriente, porque había vencido a Magencio, el emperador Constantino había vencido a Magencio, al otro general romano, y el emperador Constantino dominaba a plenitud. Él dice que había visto un signo en el cielo parecido a la cruz, el crismón, cosas del ocultismo. No es la cruz, es el crismón. Y que se le había dicho: con este signo vencerás. También Satanás habla, tiene boca. Y así como se le apareció al fundador de Roma, a Eneas,
aquel famoso Eneas que estuvo en la guerra de Troya, y un demonio llamado Ninfa le habló: Eneas, Eneas, huye de aquí porque Troya va a ser destruida. Después de que Paris le robó su esposa Menelao, Menelao con todos los griegos que estaban en ese tiempo, con Aquiles, fueron a hacerle guerra a Troya. Y un demonio llamado Ninfa le habló a Eneas: Eneas, sal de aquí. Y dice la historia, las crónicas romanas, que Eneas salió en un barco de madera, muy seguramente, porque no existía el hierro como barcos de hierro en ese tiempo, y fue dando tumbos, fue tocando lugar hasta que llegó a la península itálica. En la península itálica se estableció Eneas, y ahí comenzó su deambular, y que Eneas tuvo muchas vivencias. Se encontró con Númitor, un hombre importante de la península itálica, y que guerreó contra otros guerreros grandes de ahí, pero que Eneas se hizo un nombre y que un día desapareció, no se sabe si murió o lo mataron, pero que dejó en herencia unos descendientes llamados Rómulo y Remo. Y Rómulo y Remo, dice las crónicas romanas, que fueron amamantados por una loba, y que ellos fueron los fundadores de Roma. Cada quien, cuando ya crecieron, tomaron un montículo, un monte, y que uno a otro decía: no, yo soy el fundador de esta nueva ciudad. Uno vio que salieron unos cuervos y otro vio que salieron otra cantidad más grande de cuervos, y uno de ellos dijo: no, pero es que primero salieron los cuervos en mi monte. Y el otro decía: sí, acá salieron después, pero salieron más. Y en una de esas ellos discutían acerca de quién era el fundador de esa nueva ciudad, y discutían. Y que en un momento determinado Remo fue a visitar el montículo de Rómulo, pero que brincó una bardita como la ventana que está aquí atrás de mí. Supongamos que el nivel aquí fuera de una cantidad que puede ser pasada con un brinco. Y dice las crónicas romanas que Remo pasó esa bardita de piedras que había hecho Rómulo, y que Rómulo, con la espada que tenía, mató a Remo. Y que los que estaban ahí como sus seguidores de ellos, de tanto uno y como otro, vieron cómo Rómulo tomó a Remo y lo sentó en un trono y empezó a gobernar con él. Roma nació, según las crónicas romanas, en hechos de sangre. Y la zona que había escogido ese tal Rómulo para fundar la ciudad de Roma era un montículo llamado el Vaticinio. Imagínense, el vaticinar, el Vaticano, tiene mucha relación con el ocultismo, con Satanás mismo. Cuentan las crónicas romanas que ahí empezó Roma junto al río Tíber, y que le arrebató el protagonismo con el tiempo a una ciudad llamada Alba Longa, que era una ciudad más grande. Y ahí viene una serie de historias que cómo Roma fue creciendo, de un pueblito de pescadores fundados por Eneas, aquel troyano que vino huyendo porque una ninfa, un demonio llamado Ninfa, le dijo: huye de aquí, Eneas, porque va a ser destruida esta ciudad. El diablo también hace su pronóstico, anticipa algunas cosas, pero no está él al servicio de Dios, sirve a sus propios fines, porque el reino del ángel caído es temporal. El príncipe de este mundo va a ser destruido y todos sus seguidores. Luego Roma, en su afán de crecimiento, luchó contra Cartago, y los cartagineses vinieron a ser
el nuevo objetivo de Roma, y Roma con dificultad, pero lo venció. La terquedad, el deseo de supremacía. Cartago era más fuerte, pero Roma fue creciendo, creciendo, y en cada derrota aprendía y se fortalecía esa bestia hasta que llegó a dominar toda esa península itálica y empezó a crecer. Roma no comenzó como un imperio, Roma comenzó como un reinado, donde eran reyes. Los primeros gobernantes fueron Rómulo y pues Remo, que estaba muerto, pero él lo tenía al lado de su trono y la gente lo veía con horror. Luego vinieron otros. Se habla de un tal Numio Pompilio, algo así, los reyes romanos, una cantidad de nombres que a mí casi ni me interesa estudiar esa historia, pero a veces la tengo que estudiar para ver cómo ese poder llegó a ser lo que es la propuesta de Satanás. Así quiero que sea la vida, así debería de ser la vida, dice Satanás a través de palabras mudas. Y el que no quiera entrar en mi reino, así trabaja Satanás actualmente. Pero la Biblia dice, para siempre dejarás de ser. Un día Satanás será eliminado por el poder de Dios. Para siempre dejarás de ser raíz y rama. Cuando Dios encienda el lago de Tofet con su aliento, ahí se le quitará su poder a Satanás y los ángeles lo atraparán, y ahí le echarán al ángel caído, a los ángeles caídos y a los hombres que le siguen. Ahí es el momento en el cual será el lloro y el crujir de dientes. Ya ha habido momentos en el cual ha sido lloro y crujir de dientes antes. Los volverá a ver, pero ese será el último momento cuando desaparecerán los pecadores y el pecado. La tierra vendrá a ser libre. Llegará el día en el cual entenderemos que Dios no es religión, Dios no es sectarismo, Dios es el creador de los cielos y la tierra, y que el día de reposo, el sábado, es su sello, y que el Espíritu Santo es quien lo sella. Entonces, ese poder que comenzó como un reinado, cuando ya se terminó el periodo de los reyes, comenzó el periodo de la República. Cuando ya el periodo de la República llegó a su fin, allá alrededor del tiempo de Julio César, Cayo Julio César. Julio César fue asesinado por sus propios amigos y por un amigo llamado Bruto, que Julio César fue un dictador. Algunos dicen que él fue un emperador, pero no, él fue un dictador. Y los que eran los romanos pudientes y poderosos de ese tiempo fraguaron asesinarlo, porque ellos querían que Roma siguiese siendo una república y no que se concentrase el poder en un solo hombre, como estaba por acontecer con Julio César. Pero no, eso no iba a poder ser posible, porque la Biblia anticipaba que saldría un cuerdo pequeño. De entre los 4 cuerdos griegos saldría un cuerdo pequeño en Daniel capítulo 8. Pero Julio César le faltó un título para llegar a ser el primer emperador de Roma. El título que le faltó a Julio César era el título de princeps. Y Julio César fue asesinado como un dictador porque acumuló poder en sí. Pero el primer emperador de Roma fue su protegido, aquel hijo adoptivo llamado Octaviano, que no le gustaba su nombre y se lo cambió y se puso Octavio, y le decían Octavio César Augusto. Cuando este hombre luchó contra la última descendiente del imperio griego, contra Cleopatra, a la cual se le había unido Marco Antonio, cuando Cleopatra murió, en ese momento fue que el cuerno pequeño, la base del cuerno pequeño emergió
Y ahí fue donde empezó el Imperio Romano. Luego ese cuerno pequeño, la parte de en medio del cuerno pequeño, representa al papado. La cresta del cuerno pequeño son las iglesias estadounidenses. El cuerno pequeño fue o es el Imperio Romano. Nació la base con el emperador Octaviano o Octavio César Augusto, y luego el desarrollo del cuerno pequeño es el papado, y la cresta del cuerno pequeño son las iglesias apóstatas estadounidenses. El cuerno pequeño representa al papado, pero muchos no han logrado conciliar el cuerno pequeño de Daniel 8 con el cuerno pequeño donde dice que al salir el cuerno pequeño derribó a 3 cuernos. El cuerno pequeño de Daniel 8 se refiere a cuando el Imperio Romano surgió como imperio, y cuando le cedió su trono a Roma, ya la base del romanismo, del papado, fue sentado por el Imperio Romano. Por eso, cuando se dice que el cuerno pequeño es el papado, es correctísimo, porque el cuerno pequeño, la mayor parte del cuerno pequeño está representado por el papado, pero su base y nacimiento estuvo en el Imperio Romano. El desarrollo del papado desde 538 a 1798, pero ya el papado, ya desde la época del apóstol Pablo, ya él anticipaba que el hombre de pecado se levantaría. Los emperadores romanos le cedieron su lugar al papado, y ahorita el papado opera a través de las iglesias caídas. Muchos de esos hombres que quieren llevar al papado al protagonismo se infiltran tanto en los gobiernos y se infiltran en las denominaciones, y hay gente que aparentemente son de tal iglesia, pero trabajan para llevar al papado a dominar el mundo. Entre nosotros los adventistas tenemos a Ganone Diop o Ganone Diop. Es un hombre traidor ese, es un hombre traidor que exalta al papado. Tenemos a varios dentro del adventismo. Hay personas que a veces afirman que hay hombres que han estudiado en las universidades adventistas y se han hecho pastores, pero que son jesuitas. A veces me pongo a pensar, ¿será cierto eso? ¿Será cierto que hay hombres que son del papado, se meten a las universidades adventistas y se convierten en pastores y son jesuitas disfrazados de pastores? ¿Será que eso es verdad? A mí no me consta, pero hay algunos pastores actúan como si fueran sacerdotes. Llevan a la iglesia adventista a una apostasía, tienen a los jóvenes bailando. Es triste nuestra condición, nos va a pasar lo mismo que los judíos, que el Señor llamó a otros para que hicieran la obra que ellos dejaron de hacer. Crucificaron a Cristo, los cristianos crucificaron su mensaje, y nosotros los adventistas hemos crucificado al Espíritu de Dios. ¿Qué va a ser de nosotros? Es triste nuestra condición. Fuimos llamados para trabajar en favor del Evangelio, no para luchar en contra de Dios y de Cristo y del mensaje que fue inspirado por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 13 dice: y una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Contaré la otra parte que me falta. De cuando yo tenía 10 años, en el video anterior les había contado que fui a una reunión que se realizó aquí en el campo de fútbol, que está aquí como a 200 metros de donde estoy ahorita. Este es mi domicilio, aquí vivo. El Señor, como ven ustedes acá atrás, me hizo nacer y vivir en medio de la naturaleza. Vivo rodeado de árboles, aunque tengo cerca el centro de la ciudad, pero vivo rodeado de árboles, gracias a Dios. Puedo respirar aire puro. Asistí a esa reunión donde llegó aquel sacerdote emblemático llamado Chencha Choma. Como yo tenía 10 años,
mi madre vendía comida porque mi madre guisaba riquísimo y nosotros aquí en este pueblo nosotros nos hemos distinguido por vender comida. Yo he optado por vender comida vegetariana. No ha sido fácil, no ha sido fácil, pero pienso que el vegetarianismo nos ayuda a tener mejor salud, a tener una buena sangre. Pero nuestra justificación es el sacrificio de Cristo. El crucificado es nuestra justicia. El hecho de que alguien desee tener una mejor forma saludable de alimentarse es bueno, pero es el brazo del Evangelio. No debe de ocupar el cuerpo. El cuerpo es el mensaje de Cristo y este crucificado. Cristo es la cabeza, el cuerpo es la iglesia. Pero no debemos de darle el lugar que le corresponde al mensaje de Cristo y este crucificado y al mensaje de la Reforma Pro Salud, es el brazo que abre las puertas. Entonces, mi madre vendía comidas de las que nosotros hemos hecho por mucho tiempo. Y yo me metí a esa reunión y allá adentro vi que había como unas 5.000 o más almas, era muchísima gente, eran 2 hectáreas de gente. Allá al fondo había un estrado y ahí estaba ese sacerdote Chenchachoma con su larga barba, con sus túnicas. Y entonces yo entré a esa reunión cuando un símbolo dorado, como un sol con puntas, que yo entendí que era una hostia, que ellos le llaman hostia sagrada, empezó a pasar. La llevaban caminando porque no se podía mover solo, porque la misma Biblia dice que los ídolos de los hombres no caminan, no ven, no sienten, no hablan. Pero la gente empezó a postrarse, a caer de rodillas. Yo vi cómo la gente empezó a caer de rodillas y a pesar de que yo era católico y tenía 10 años, yo fui católico apostólico, pero no fui romano. Pero yo en mi cabecita de 10 años, estaba pequeño, estaba yo pequeño. Yo dije que yo no me iba a postrar, porque para mí eso era algo que no era de Dios. Yo apenas comenzaba a leer las Sagradas Escrituras, pero yo veía que eso no era de Dios. Algo me hacía sentir que eso no tenía vida. Dios es el creador de los cielos y la tierra, y Él es infinitamente grande. Y ni siquiera eso representaba a Dios, ¿no? Era una forma extraña, que a pesar de que yo tenía 10 años, yo decía, eso hasta miedo me da. Y vi que empezaron a caer la gente de rodillas, y yo dije, no me voy a arrodillar, y mis piernitas empezaron a temblar, porque era tanta gente, y sentí que todos me miraban, hasta casi sentía que iba a llegar el momento en el cual ese sacerdote Chenchachoma me iba a gritar desde allá, niño, arrodíllate ante el ídolo. Y yo estaba temblando, pero algo me ayudó a mantenerme firme, ver que algunas otras personas no se arrodillaron. Entre los hermanos católicos, esos hermanos hay algunos que comprenden que esos son ídolos. Hay católicos que son bien inteligentes, son personas muy trabajadoras, son hermosas personas y que respetan esas imágenes. Ellos dicen que las veneran, pero la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en los cielos ni abajo en la tierra. No te postrarás ni te inclinarás ante ella. El Señor demanda que no se le haga una figura representándolo, porque Él dice que cuando Moisés lo miró no vio Moisés una figura como para ser un ídolo, ¿no? El Señor en la Biblia, cuando un católico lee la Biblia, se da cuenta de que la adoración a las imágenes está prohibida por la palabra. En la Biblia latinoamericana más clarito lo dice. Los católicos tienen derecho a existir. Pues si Dios no quisiera, ya los hubiera exterminado. Si Dios no quisiera que existieran los judíos, ya los hubiera exterminado. Si Dios no quisiera que los musulmanes existieran, ya los habría acabado. Ya habría matado a todos los budistas. Pero el Señor quiere salvarlos por medio de Cristo, el único y verdadero Mesías. Es el primogénito, el unigénito Hijo de Dios. Y ese mensaje va a circuir, va a dar alrededor de la tierra vueltas.
va a llenarse, la tierra se va a llenar del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Cuando esa hostia pasó frente a mí, yo me mantuve firme, no desafiante, sino que me mantuve como delante de la presencia de Dios. Y a partir de ahí el Señor me tomó, y mi tía María, una tía que tengo, que no está aquí cerca, está lejos, está allá en otro estado, allá por el norte, le dijo un día a mi mamá: madre, Tere, me presta a tu hijo, lo llevo unas campañas. Y allá en el campo de fútbol, en la barda, una barda del estacionamiento, ahí vi la película de Adán y Eva y quedé enamorado, prendido de eso. Luego me llevó a la iglesia central de aquí de mi pueblo, de los adventistas, y vi la película de David y Goliat. Y algunas personas, algunas hermanas diaconisas, y algunos hermanos me abrían la Biblia, y me enamoré de ese hecho de que la Biblia se me abría. Y entonces el Dios de los adventistas me atrajo. Y aquí estoy. Pero sé y entiendo que la Iglesia Católica es lo que queda de la Iglesia Apostólica si los hermanos católicos volvieran a la fe verdadera. Una vez dada a los santos, esa iglesia brillaría como cuando brilló en tiempos de la Iglesia Apostólica. Esa iglesia está representada por Rubén, por Caín, es el primogénito, esa iglesia es el primogénito. Por eso ellos son 1.229 millones de creyentes. A primogénito siempre se le tocaba el doble. De esa iglesia van a salir millones de salvos, y de ahí serán tomados 12.000 líderes, 12.000 de los judíos, 12.000 de los adventistas, 12.000 de varias denominaciones, hasta que se junten los 144.000, y esa es ya la iglesia triunfante, es la que va a traer la gran muchedumbre. Los 144.000 representan a los 12 apóstoles, y la gran muchedumbre representa a los que saldrán de toda tribu, nación y lengua. Me mantuve firme y aquí estoy. Pero amo y respeto a todas las denominaciones, y he predicado hasta en iglesia pentecostal. He predicado presbiteriano y tengo grandes amigos en la iglesia católica. En una ocasión que iba de aquí en mi casa hacia allá, aquí hay un kinder de monjas, una de las monjas salió y le dije: pues se lleva conmigo. Una ocasión esa mujer salió y con lágrimas en los ojos me abrazó y me dijo: hijo, te quiero mucho. Nunca nadie me había hecho eso. Yo respeto mucho a mis hermanos católicos, los amo, procuro llevarme bien con ellos, pero soy adventista del séptimo día. Una ocasión que iba yo para allá, le dije: me gustaría orar por usted, y ella me dijo que sí. Y cuando yo estaba orando, esa mujer me puso las manos sobre mi cabeza. Dios mío, esa mujer no sabe lo que hizo. La iglesia católica tiene, cuando Cristo vino, fundó la iglesia apostólica. Esa iglesia era parte de la iglesia apostólica, pero como hubo un cisma, ellos se apartaron abrazando el paganismo de Roma. Pero los líderes de esa iglesia la han estado engañando. Muchos líderes del judaísmo engañan a la iglesia judía. Muchos líderes de muchas iglesias engañan a sus iglesias. Y algunos líderes adventistas han equivocado el rumbo y también engañan a la iglesia. Pero muchos líderes del judaísmo creen en Jesús. Muchos líderes del catolicismo aman a Dios y a Jesús. Muchos líderes pentecostales, evangélicos, aman a Dios. Tengo un hermano que es un pentecostal maravilloso, muy generoso, extraordinario. Muchos líderes adventistas son maravillosos, pero hay algunos líderes adventistas que no han entendido. El Señor está por zarandear las iglesias y por visitarlas. Y eso va a ser un momento muy difícil, porque muchos van a ser zarandeados y muchos de ellos morirán cuando los ángeles visiten con ira a las naciones cristianas. Muchas cosas que ahorita se ven como en el futuro están pronto para llegar. Y entonces esa mujer puso sus manos sobre mi cabeza, me traspasó parte de la dignidad que esa iglesia tiene. Por la gracia y obra de Dios, es como si alguien de la iglesia apostólica me hubiese impuesto las manos y me consagró para su servicio. Soy adventista del séptimo día,
pero me impuso las manos alguien que pertenece a lo que todavía queda de la Iglesia Apostólica, porque la Iglesia Católica es lo que queda de la Iglesia Apostólica. Aunque abrazaron el paganismo, todavía Dios lo considera su pueblo, porque la Escritura dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Y le habla a los católicos, y le habla a los evangélicos, a los pentecostales, a los presbiterianos, a los mormones: salgan de Babilonia, pueblo mío. El olivo verdadero, el pueblo judío. Muchas ramas de ese pueblo fueron desgajadas para que nosotros los gentiles fuéramos insertados. No nos afanemos y no nos enorgullezcamos, porque si las ramas originales fueron arrancadas, nosotros que somos olivos silvestres podemos ser arrancados para que ellos se injerten. La iglesia triunfante tiene que aparecer, va a aparecer. En Zacarías habla de un candelabro todo de oro, la iglesia triunfante. Apocalipsis habla de los 144.000, la iglesia triunfante. La iglesia invisible está por hacerse visible, y entonces dice que una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Entonces voy a leer la parte que se corresponde cuando la herida de la bestia fue sanada. La herida mortal le fue infligida por la reforma, por los reformadores. Y cuando Lutero realizó la última parte de la reforma, esa herida salió, comenzó con la reforma, el machetazo en la cabeza, y esa herida salió cuando el Papa Paulo VI fue apresado por el general Berthier en el año de 1798. Pero a partir de ahí la herida sería sanada. Cuando apareció la iglesia adventista el 22 de octubre de 1844, ya se había estado restableciendo la oración verdadera, el verdadero bautismo, la Biblia, todo había estado tomando lugar, y la iglesia adventista ya vino y reparó el altar, porque Daniel 8:14 también significa hasta 2300 tardes y mañana, y el altar, el santuario será restaurado. Empezó la verdadera adoración. Los pactos de Letrán, el momento en que sanó la herida de la bestia. Los pactos de Letrán fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini. Estos pactos significaron la independencia política del Vaticano del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica, rotos desde 1870. Se llama Pactos de Letrán porque fueron firmados en el Palacio de Letrán en Roma, Italia. Historia. Los estados pontificios en lo que había gobernado el Papa hasta 1870 habían sido invadidos por el Reino de Italia. El papado tenía como propiedad casi la mitad de Italia, pero el Reino de Italia le invadió esos terrenos y se los adjudicó, y entonces el papado prácticamente quedó inmerso en el país de Italia, ya no era soberano, y eso fue una situación que pasó desde 1870. Entonces había sido invadido sus territorios del Vaticano por el Reino de Italia. En el proceso de la reunificación italiana, Italia se estaba reunificando, y como consecuencia de ello el Papa y el Vaticano habían quedado sometidos a la soberanía italiana para todos los efectos prácticos. Eso generó un ambiente de hostilidad entre la Iglesia Católica y el Estado italiano. Pero en 1929 se dieron unos acuerdos. Se firmaron el 11 de febrero de 1929. Se firmaron el 11 de febrero de 1929 se firmaron los pactos de Letrán. Principalmente había 3 acuerdos. El primero, un tratado político que reconocía la independencia y soberanía del Vaticano
y que crearía el Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, el primer acuerdo, el primer tratado era de que Italia reconocía al Vaticano como un país dentro de otro país. Un concordato que definía las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la iglesia en Italia y que se resumía en el lema una iglesia libre en un estado libre, con la condición de que solo la religión romana fuera la religión oficial de Italia. Imagínese usted, estaba naciendo una nueva forma de la bestia. ¿Por qué? Porque el gobierno más la iglesia se unían. La bestia tomó otra forma. La bestia que desde el 538 hasta 1798 había tenido su hegemonía el papado, ahora le estaban devolviendo desde 1798 hasta 1929. Había perdido fuerza, pero ahora le estaban curando la herida. Había una convención financiera, es decir, que había un convenio financiero que proporcionaba al Vaticano una compensación por su pérdida desde 1870 hasta esa fecha del 11 de febrero de 1929. Aproximadamente 1.500 millones de euros en la actualidad, imagínense ustedes. Mussolini necesitaba el apoyo de la Iglesia Católica y la Iglesia Católica necesitaba del régimen fascista para mantenerse vigente y sobrevivir a la herida mortal proporcionada a su cabeza por la Reforma Protestante. Y así fue como el Vaticano, de la mitad de Italia, le quedó, como dijera un sacerdote católico, un poquitín de 44 hectáreas y construyeron un muro de 19 metros de alto. Imagínese usted. Los que dominan sobre la Iglesia Católica llevan a la Iglesia a la ruina. El Señor está a punto de libertar a la Iglesia Católica y a los católicos. Va a levantar a un libertador para este tiempo que les va a explicar a los hermanos católicos cuál es la verdadera fe católica, qué es el verdadero catolicismo. Esa iglesia, la bendita Iglesia Católica Apostólica, va a volver a brillar como brilló en el primer siglo. El romanismo va a ser puesto a un lado, muchas personas van a salir de ahí y van a abrazar el mensaje adventista. Muchos judíos vendrán a la fe y muchos evangélicos y protestantes, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Ese rebaño es la iglesia triunfante y ese pastor es Cristo, el Hijo de Dios. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Dios los bendiga abundantemente.